Y estoy viendo aún las mascarillas. Decía Baldo allá afuera, ¿cuándo vamos a salir de estas mascarillas? Y espero que pronto, con la ayuda del Señor, para que podamos mirarnos y ver nuestra sonrisa y apreciarnos uno a otro. Decía a mi esposa el sábado que la sonrisa, sonreír, tiene el poder de cambiar nuestro estado, tiene el poder de cambiar cómo nos sentimos, tiene el poder de cambiar hasta las enfermedades en nuestro cuerpo. Y ahora con esta mascarilla no podemos vernos, no podemos ver nuestras sonrisas. Pero qué bueno que por lo menos están aquí. Yo sé que muchos siguen sonriendo a pesar de la mascarilla. Esta noche quiero orar, al igual que cada noche, para pedir al Señor que al abrir sus palabras, Él pueda dirigirnos y que a través de su Espíritu nosotros todos podamos entender cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. ¿Le parece bien? Déjenme invitarles a orar. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos has traído a tu casa de oración. Señor, si venimos a este lugar, no es porque creemos que en este lugar los hombres pueden hacer grandes cosas para con nosotros, sino porque creemos que en este lugar tu presencia puede transformar y cambiar nuestras vidas. Venimos a este lugar porque queremos oírte. Venimos a este lugar porque queremos aprender más de tus palabras. Venimos a este lugar para conocer más de tus verdades. Te pido, Señor, que a través del poder de tu Espíritu, tú puedas dirigir mi mente en esta noche y que todo lo que salga de mí pueda ser para crecimiento espiritual de cada uno de los que estamos aquí. También quiero orar, Señor, por los que han estado con nosotros a través de las redes sociales y a través de cualquier otro medio. También a ellos dale tus bendiciones. Ahí donde están, bendíceles, muéstrales tu presencia también. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos han estado aquí estas noches? ¿Cuántos han estado aquí? Déjenme ver las manos de los que han estado. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que han estado aquí. ¿Recuerdan algunas de las cosas que hemos estado hablando? ¿Algunos recuerdan? Amén, gloria a Dios. ¿Recuerdan lo que hablábamos el sábado en la mañana? ¿Recuerdan? Decíamos el sábado en la mañana que según Génesis capítulo 1, versículo 27, el deseo de Dios para con los hombres es ¿cuál? Bendecirnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que sonreamos. Dios quiere que seamos felices. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida sobre la tierra. Y ayer veíamos cómo a pesar de que Dios tiene un deseo constante con los hombres de bendecirnos, cómo a pesar del deseo constante de Dios de que nosotros seamos o tengamos vida estable, vidas plenas, vidas felices sobre la tierra, los hombres insisten en ir en busca de la maldad, insisten en ir en busca del pecado e insisten en apartarse de Dios. Y por eso veíamos que la descendencia de Adán, Dios mira sobre la tierra y ve que están en pecado, envía un diluvio, son destruidos. Toma a Noé, lo levanta, su descendencia vuelve, se aparta, Dios tiene que esparcirlos por la tierra. Luego levanta a Abraham y vemos también cómo la descendencia de Abraham cae en esclavitud por los babilonios. ¿Y cuál era la razón por la que, según la Biblia, estos hombres estaban en destrucción, estaban siendo esparcidos, estaban cayendo en esclavitud? ¿Cuál era esa razón? Porque habían perdido la verdad. Y leíamos que según el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 8, veíamos que el texto decía que por la razón de que ellos habían desconocido, dejado de escuchar la voz de Dios, ahora ellos habían perdido la verdad. Lo interesante es que Jesucristo cumple la promesa hecha a Abraham y ahora cuando Él viene a la tierra, Él no solo viene para morir en la cruz y darnos su gracia y a través de su gracia salvarnos, sino que junto con Él también trae algo más. ¿Y qué es lo que trae Jesús? La verdad. Juan capítulo 1, versículo 17, porque la ley a través de Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y entonces veíamos cómo desde el inicio la razón por la que el hombre vive en maldad, la razón por la que el hombre vive en destrucción, la razón por la que el hombre está viviendo en coronavirus, la razón por la que hasta nos matamos nosotros mismos, es porque el hombre ha perdido la verdad. Desde el inicio la intención de Satanás no era solo que Eva comiera del árbol, era que Eva perdiera la verdad.
Por eso esta semana la hemos titulado y la hemos llamado, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libre. Gloria a Dios. Y yo digo gloria a Dios porque he meditado en este texto por mucho tiempo, mucho momento, y cada vez que medito digo, wow, pero es que es algo increíble. Porque todo, para que funcione, tiene que funcionar ¿en qué? En la verdad. Por ejemplo, ¿cuál es la verdad de los árboles? Que para ellos poder crecer, tiene que haber tierra. Para poder seguir creciendo, tiene que haber agua. Para poder dar fruto, tiene que haber ¿qué? Sol. Entonces, déjame decirte, sin sol, sin agua, sin tierra, tú no puedes tener árboles. Para que los árboles existan, hay una verdad para los árboles. Pregunto, ¿será que habrá una verdad para las computadoras? ¿Será que usted podría tener una computadora sin electricidad? ¿Funcionaría eso? ¿Funcionan las iPad, el celular, sin la batería o sin la electricidad? Entonces, para las iPad, para los computadores, para los celulares, su verdad de ello es la electricidad. Y todo lo que funciona en el mundo funciona en base a una verdad. Qué interesante que la vida del cristiano no es diferente, sino que la batería del cristiano, que el agua del cristiano, que la tierra del cristiano, que el sol del cristiano es ¿qué? La verdad. Por tal razón Jesús dice en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad lo va a hacer libre. Jesús sabe que cuando el pueblo de Dios conozca de sus verdades, que cuando el pueblo de Dios decida a crecer en sus verdades, usted va a ser libertado. Y usted dirá, bueno, pero yo no soy esclavo, yo vivo en los Estados Unidos, aquí no hay ningún tipo de esclavitud, tal vez en la China hay alguna forma de esclavitud, o en Cuba hay esclavitud, pero en los Estados Unidos no hay esclavitud. Yo pregunto, ¿será que en los Estados Unidos tenemos personas esclavizadas a las enfermedades? Tenemos personas esclavizadas a los problemas económicos. Tenemos personas esclavizadas en las cárceles. Tenemos personas esclavizadas. Igual, quizás aquí tú no estás tan restringido como en China o en Cuba, pero aún en Estados Unidos, la nación de libertad, sigue habiendo esclavitud. Tal vez no de manera física, pero muy posible de manera espiritual, simbólica, en enfermedad. Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Cuál es esa verdad? ¿Cuál es esa verdad que tú y yo necesitamos conocer para ser libertados? ¿Alguno puede decirme? Su palabra. Yo quiero buscar algunos textos en las Sagradas Escrituras, porque según la Biblia, por lo menos hay 5 verdades fundamentales para todos los que quieren ser salvos, para todos los que quieren ir al cielo, para todos los que quieren ser librados de las consecuencias del pecado. Según las Sagradas Escrituras, por lo menos hay 5. ¿Cuántas hay? 5. ¿Usted se la sabe? Yo tampoco. Vamos a buscar en la Biblia. La primera la podemos encontrar en Salmos capítulo 31, versículo 5. Salmos capítulo 31, versículo 5. Déjenme ver. ¿Dónde está su Biblia? ¿Trajeron su Biblia? Gloria a Dios. Salmos capítulo 31, versículo 5 dice: en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de qué. ¿Quién es la verdad? Vamos a volver a leer el texto. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Quién es la verdad? Dios Jehová es la primera verdad que según las Sagradas Escrituras tú y yo necesitamos para ser salvados. Ahora, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Usted sabe quién es Jehová? Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cuándo? Muriendo en la cruz de Calvario. ¿Y a quién se estaba refiriendo?
al Padre. Dios Jehová es Dios el Padre. Si usted quiere verlo quizás un poco más claro, Isaías capítulo 64, versículo 8 dice, ahora pues, Jehová, tú eres ¿qué? Tú eres nuestro Padre. Primera verdad que tú y yo necesitamos, según Jesús, para ser salvos, para ser salvas. Segunda verdad que tú y yo necesitamos conocer y saber es esta. Libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy ¿qué? ¿Qué es Él? La Biblia dice que la primera verdad que tú necesitas conocer es Dios, Jehová, el Padre Celestial. La Biblia dice que la segunda verdad que tú necesitas conocer se llama Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tercera verdad que tú y yo necesitamos conocer. Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? Cuando venga ¿quién? El Espíritu de verdad. De modo que también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es ¿qué? La verdad. Otra verdad más según el libro de Juan. Juan capítulo 17, verso 17. Juan capítulo 17, verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra son ¿qué? Es verdad. La cuarta verdad que Dios presenta, la cuarta verdad que las Sagradas Escrituras presentan es sus palabras. De modo que si tú conoces al Padre, si tú conoces al Hijo, si tú conoces al Espíritu y tú conoces sus palabras, tú estarás viviendo en la verdad. ¿Será que habrá alguna otra verdad más? ¿Podría haber alguna otra? Ustedes pueden pensar ahí, reflexionar de manera rápida. ¿Qué otra verdad puede faltar en la Biblia? ¿Qué otra verdad? Tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo, tenemos a Dios el Espíritu, tenemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué puede faltar? Parece que está completo. No, no está completa, son 5. Y yo quiero que usted guarde esto en su mente. Según la Biblia hay 5, no hay 3, no hay 4, no hay 2, hay 5. Libro de Salmos capítulo 119, libro de Salmos capítulo 119, versículo 86 dice, todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persigue, ayúdame. Según el libro, ¿qué otra cosa también es verdad? Sus mandamientos, versículo 142 del mismo capítulo dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es ley de verdad. De modo que, cuando Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad lo va a hacer libre, lo que Él estaba diciendo es, tú necesitas conocer al Padre Celestial, tú necesitas conocer al Hijo, tú necesitas conocer al Espíritu Santo, tú necesitas conocer mis palabras, las Sagradas Escrituras, pero también tú necesitas conocer mi ley. Su ley, sus palabras, el Espíritu, el Hijo, el Padre, es la verdad que liberta. Tú no puedes tener libertad en tu vida si tú no tienes uno de estos. Tú podrías tener 4 y aún seguirías siendo un esclavo. Tú podrías tener 3 y aún podrías seguir siendo un esclavo. Tú podrías conocer la palabra de Dios y podrías conocer la ley de Dios y aún tú puedes seguir siendo un esclavo. Pregunto, los sacerdotes, los doctores judíos, ¿conocían la Biblia? ¿Conocían la ley de Dios? Dice, bueno, para que un judío pudiera llamarse un doctor, un conocedor de la ley, tenía que saberse por lo menos los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Cuántos se saben Génesis? Número. Estos hombres se sabían literalmente los libros y podían recitarlo, de manera que la Septuagesima, una de las versiones bíblicas,
la gran mayoría de lo que se escribió, de lo que se conservó en la Septuaginta, fue dictado, fue memorizado y transcrito. O sea, que los israelitas conocían la Biblia, conocían la palabra de Dios y conocían la ley de Dios, la habían recibido a través de Moisés. Pero eso no fue, solo eso o solo la Biblia y la ley no le garantizó a ellos evitar la esclavitud. Porque según el libro de Jeremías, los israelitas fueron esclavizados por los babilonios y fueron llevados a Babilonia por 70 años. Lo que me enseña que entonces ellos tenían la ley o tenían la palabra de Dios, pero ellos no tenían a Dios. 5 verdades. Usted puede tener una, usted puede tener 2, usted puede tener 3, pero si usted no la tiene las 5, usted va a estar viviendo en mentira. Un profesor en contabilidad, yo estudié contabilidad, y un profesor en la universidad me decía, 99% de grado de verdad y 1 grado de mentira es mentira. $99 de verdad con 1 grado de mentira es mentira. Para que la verdad sea verdad, tiene que ser 100%. Yo podría aquí venir y decirle, bueno, yo tengo una esposa que se llama Paola. ¿Eso es verdad, sí o no? ¿Es eso toda la verdad? ¿Cuántas Paola existen? ¿Y son todas las Paola mi esposa? Ahora, yo le aseguro que la mía se llama Paola Ortega. Esa es mi verdad. No es que solo es Paola. Hay una específicamente. Si yo lo dejo solo en Paola, hay muchas. Si lo defino, hay una. Lo que Jesús está diciendo en Juan capítulo 8, versículo 32 es, y conoceréis la verdad, y la verdad lo va a hacer libre. Dios en Jesús nos está haciendo la invitación de poder conocer a Dios el Padre, de poder conocer a Dios el Hijo, de poder conocer a Dios el Espíritu Santo, de poder conocer sus palabras y de poder conocer también su ley. Yo quiero hablar, el tiempo va rápido. Ayer nos sobró y hoy pienso que nos va a faltar. Yo quiero que por lo menos veamos esto, y es algo interesante. Dios. ¿Quién es Dios? ¿Alguno de los que están aquí puede decirme quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Podrían alguno? ¿Es el creador? ¿Es el principio y el fin? ¿Alguien más? Pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es un Dios trino. Y es interesante, porque si usted va a Génesis capítulo 1, la Sagrada Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿De qué Dios la Biblia está hablando? ¿Pero cuál de ellos? Dios Padre. Miren, la Biblia se escribió en 3 idiomas. Hebreo, un poco de arameo en el libro de Daniel y el Nuevo Testamento en griego. O sea que lo que hoy tenemos en español son traducciones del original de esos idiomas. De manera que si yo quiero entender un poquito más sobre la Biblia, tengo que ir al idioma original, en este caso el hebreo. La palabra hebraica que es traducida como Dios es Elohim. De manera que el texto en el original debería decir, no Dios, debería decir, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahora es muy interesante, porque Elohim es una palabra hebraica y esta palabra es una palabra que está en plural. ¿Y qué nos enseñaron en la escuela sobre cuando una palabra es plural? ¿Qué significa qué? Más de uno. De paso, cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio creó Dios, está diciendo, en el principio crearon los dioses. Porque hay más de uno. Bueno, no me voy a adelantar. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son ¿cuántos? Son uno.
Yo quiero que usted mire un detalle, porque ahora según la Biblia, Dios no es uno. Dios no es alguien específicamente, sino que cuando en la Biblia aparece la palabra Dios, está hablando posiblemente de 3 personas. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu. De paso, lo que cuando en Génesis capítulo 1, verso 1 está diciendo es que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo estuvieron juntos creando en el Génesis. Pero ahora mire, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos son? Uno es. ¿Cómo es que Génesis capítulo 1 enseña que por lo menos son más de uno, que son 3, que hay más de, que es una palabra plural, pero ahora en Deuteronomio el mismo escritor Moisés dice que Jehová es uno? Una contradicción. Génesis capítulo 2, verso 24. Génesis capítulo 2, verso 24 dice: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y serán ¿cuánta carne? Una carne. Pero espérense, ¿y los hombres y la mujer se han casado y han llegado a ser una carne? Déjenme preguntarlo de otra manera. Adriano y su esposa están allá atrás. ¿Cuántas personas ustedes ven en ellos? Ustedes ven 2, ¿verdad? ¿Y cuántos son ellos? La Biblia dice que ellos son uno. La Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se casan, vienen a ser uno. Pero tú y yo seguimos viendo ¿cuánto? 2. ¿Y qué es esto? Lo que la Biblia está diciendo es que Dios, al igual como Adriano y su esposa, son 2 figuras, pero que se convierten en uno al casarse. Lo que la Biblia dice es que Dios, el Dios de los cielos, son 3 personas, pero los 3 en propósito y en misión y en el gobernar el universo son uno. ¿Cuántas casas tienen Adriano y su esposa? Una. Porque al convertirse en un hogar, en una familia, ellos vienen a ser uno. Y ahora Adriano no solo trabaja para él, sino que ahora lo de Adriano es de ella y lo de ella es ¿de quién? De Adriano. De manera que en el cielo sucede literalmente lo mismo. Por eso cuando la Biblia usa la palabra Dios, generalmente se está refiriendo a los 3. Por eso Génesis dijo, en el principio creó Dios, en el principio crearon los 3. Ellos son uno y no son uno en persona, porque en persona pueden ser 3 personas, según Juan. Pero en propósito y en misión ellos son uno. En el deseo de salvar a los hombres, ellos son uno. En el deseo de que Jesús venga a morir por ti y por mí, son uno. En el deseo de crearnos, ellos son uno. En el deseo de amarnos, ellos son uno. En el deseo de que tú y yo volvamos al cielo y vivamos eternamente con ellos, son uno. Los 3 quieren verte, los 3 quieren abrazarte, los 3 quieren recibirte. Los 3 están entregados en el plan de la salvación para que los hombres lleguen al reino de los cielos. Dios es uno. Según la Biblia, Dios entonces es el gobierno del universo. Dios es el gobierno del universo. Y ese gobierno está representado en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El tiempo va muy rápido. Pero yo quiero hablar por lo menos de uno de ellos. Quiero hablar por lo menos de Jehová, Dios el Padre. Todo lo que hemos dicho es la introducción. Si usted va nuevamente a Salmos capítulo 31, decía el texto: Jehová, el Dios de verdad. Y ya vimos que ese Jehová es, según Isaías, Dios el Padre. Es el Padre celestial. Para referirse al Padre celestial, en el Nuevo Testamento ya no se utilizaba la palabra Jehová, sino que más bien se utilizaba la palabra griega que es Kurios,
que más bien significa Señor. Por eso, si usted va al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 10, cuando Satanás estaba tentando a Jesucristo, Jesucristo le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús se estaba refiriendo a su Padre como el Señor, porque la palabra que se utiliza en griego es curio, que es traducido como Señor. Por eso ahora en el Nuevo Testamento ya no necesariamente se utiliza la palabra Jehová, porque es un idioma diferente, y la traducción ahora quien presenta es a el Señor. Y usted dirá, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Un poco más adelante lo vamos a utilizar. Yo quiero que veamos algún detalle más sobre Dios, el Padre Celestial. Si usted va conmigo al libro de Juan, capítulo 1, verso 18, libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, hay un detalle interesante, y yo sé que a muchos esto le va a llamar la atención. Libro de Juan, capítulo 1, verso 18 dice: a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo pregunto, cuando la Biblia dice que a Dios, si la Biblia está hablando de Dios, puede estar hablando de los tres. Ya dijimos eso, ¿verdad? Ahora la Biblia dice: a Dios nadie le ha visto jamás. ¿A qué Dios se está refiriendo Juan? ¿A qué Dios está enseñando la Sagrada Escritura? ¿Qué Dios es ese que nadie jamás le ha visto? ¿Usted sabe cuál es ese Dios? Mire qué interesante. Vaya conmigo, Mateo. Aquí hay gente que se sabe la Biblia más que yo. Antes de yo citarla, ya ellos se saben los versos. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 16. En el tiempo o en el momento del bautismo de Jesús, mire lo que sucede. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pregunta: ¿vieron los hombres a Jesús? ¿Quién era que se estaba bautizando? Jesús. ¿Vieron los hombres al Espíritu Santo? Dice el texto: y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como ¿qué? Posiblemente la forma física del Espíritu de Dios, o el Dios que es llamado Espíritu, posiblemente su forma física no es ser una paloma. Pero pregunto, ¿se mostró él, sí o no? Se mostró, el texto dice que lo vio. Y los hombres están viendo a Jesús, los hombres están viendo al Espíritu mostrado como paloma, pero hay alguien que los hombres no ven, sino que desde los cielos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Quién será ese? Jehová, Dios, el Padre Celestial. De modo que cuando Juan capítulo 1, verso 18 dice o hace referencia a que a Dios nadie le ha visto jamás, la Biblia está haciendo referencia a Jehová, el Padre Celestial. Y usted dirá, bueno, ¿a dónde vamos a llegar con esto? No se desespere, que vamos a llegar. Quiero que vayan conmigo a Isaías capítulo 6. Y ahora usted va a entender por qué nosotros no hemos visto a Dios el Padre. Hay muchos textos más. La Sagrada Escritura en el libro de los Hechos muestra que el Espíritu de Dios descendió. Y descendió en forma de fuego. Es interesante porque según la Biblia, el Espíritu no solo tiene una forma, sino que el Espíritu puede cambiar su forma. Al final del día es el Espíritu. De modo que los hombres en la tierra, luego del pecado, hemos tenido a Jesús, porque Jesús vino y caminó entre los hombres. Hemos tenido al Espíritu Santo, porque desde que Jesús ascendió al cielo, Él dijo: voy a rogar al Padre para que le dé mi Espíritu. Y el libro de Hechos dice que el Espíritu descendió sobre los hombres y había como una forma de llama de fuego sobre ellos, lo que simbolizaba que el Espíritu estaba junto con ellos. Pero según la Biblia, a Dios el Padre nadie jamás le ha visto. Y usted se preguntará, ¿por qué no hemos visto a Dios el Padre? ¿Por qué Dios el Padre, si Él también nos creó en Génesis capítulo 1, verso 1, si Él también nos ama, si Él también nos quiere, ¿por qué no aparece?
Y usted va a ver por qué Dios el Padre no puede aparecer. Isaías capítulo 6, del 1 al 7, dice la Sagrada Escritura. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. ¿Cuántas alas tenían los serafines? Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. De manera que los serafines que están delante de la gloria de Dios el Padre, delante de la presencia de Dios el Padre, tienen 6 alas. Con Dios están cubriendo por lo menos de la cintura hacia arriba, su cintura y su rostro, y con 2 están cubriendo de la cintura para abajo con sus pies, y con 2 están volando delante de la presencia de Dios. Y dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, con la voz del que decía, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿quién dijo esto? ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Quién está diciendo eso? Isaías. Lo que Isaías está escribiendo, está narrando en el capítulo 6, es que en un momento en visión él fue llevado delante de la presencia de Dios el Padre. Y al estar delante de la presencia de Dios el Padre en visión, se iba a morir. Déjenme explicarle. Una visión no es algo literal. Una visión es como un sueño. Isaías está diciendo que él tuvo un sueño en el que él vio a Dios. Pero que Dios el Padre tiene tanta gloria, Dios el Padre es tan santo que al verlo en sueño casi se muere. Hace esto un poco sentido porque los hombres no vemos a Dios el Padre. Las Escrituras dice, los ángeles decían de él, Santo, Santo, Santo. Cuando en la Biblia se repite algo, es porque hay una confirmación. Y lo que la Biblia quiere decir es que el material con que Dios el Padre está hecho, o de lo que Él está formado, que yo aún no lo he visto, que yo no lo sé, es algo que es tan santo, es algo que es tan grande, es algo que produce tanta gloria, que si nosotros los hombres pecadores lo viéramos, moriríamos. Los ángeles, los serafines que fueron creados para estar delante de su presencia, al estar delante de la presencia de Dios, sin ser pecadores, tienen que cubrirse. Este ser tiene tanto poder y tanta gloria en él mismo que si los serafines no se cubrieran, pudieran ser eliminados sin ser pecadores. ¿Cuánto más el hombre pecador? ¿Podría el hombre pecador estar delante de la gloria de Dios el Padre? Ahora sí estamos preparados para entender. Génesis capítulo 3. ¿Qué aparece en Génesis capítulo 3? Génesis capítulo 3, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo sucedió eso? ¿En qué momento había sucedido esto? Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 6, es la caída del hombre. Es el momento cuando Satanás se le presentó el engaño, la mentira. Es el momento cuando él introdujo la mentira a Adán y Eva, y ellos comiendo del árbol creyeron la mentira y ahora viven en mentira. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es lo que está pasando entonces? Yo quiero que usted mire algunos versículos rápidos. Yo lo voy a citar solo para que usted lo vea. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre ¿un qué? Un ser viviente. Mira qué interesante. Según el capítulo 1 de Génesis, todo lo que Dios creó, lo creó por el poder ¿de qué? De sus palabras. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Haya división entre la tierra y las aguas, y existió la división.
existan las lumbreras y existieron las lumbreras. Por la voz de Dios se creó todo lo que existe. Pero en el momento de Dios crear el hombre, ahora Dios no ha dicho, créanse los hombres, sino que dice la Biblia que Dios descendió a la tierra y tomando polvo de la tierra preparó un muñeco de barro en el cual sopló en él el aliento de vida y fue entonces el hombre un ser viviente. Pregunto, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios al momento que Dios creaba el hombre? ¿Dónde estaba? En la tierra, pero no solo en la tierra. Dios tenía al hombre en sus manos. Cuando el hombre nació, no nació en la tierra, nació en las manos de Dios. Recuerdan que decíamos el sábado que Dios quiere bendecirnos. Y bendecirnos es Dios estar con nosotros. Cuando Dios nos creó, fue para estar con nosotros. Tú y yo nacimos en los brazos de Dios. Sigue diciendo la Biblia, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde está Dios? Dios viene, planta un huerto y toma al hombre y lo pone. Si Dios tuvo que tomar el hombre y ponerlo, ¿será que Dios le dijo, hombre, vete al huerto? No, fue que Dios agarró a Adán y le dijo, Adán, caminemos. Vamos al huerto. Dios llevó a Adán al huerto. Dios estaba con Adán al entrar en el huerto. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Otra vez Dios toma al hombre. Versículo 21. Entonces Jehová hizo caer sueño sobre Adán. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla de Jehová Dios, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. ¿Dónde está Dios? Sigue estando con el hombre. Según Génesis capítulo 2, desde que Dios creó al hombre en Adán y Eva, Dios no lo creó para que ellos estén solos. Dios lo creó para Dios estar con ellos. Y Dios ahora lo lleva al huerto. Y cuando Adán le dice, Dios, estoy solo, él le dice, pues duérmete, Adán. Toma su costilla y levanta a Eva y le dice, Adán, abre los ojos. Y ahora Dios anda con Adán y Eva. Pero según Génesis capítulo 3, verso 18, el texto ya no dice que Dios sigue andando con ellos, sino que ahora dice el texto, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba. ¿Qué sucedió ahora? Luego de que Adán y Eva recibieron el engaño, recibieron la mentira de Satanás, lo primero que perdieron fue su relación con Dios el Padre Celestial. ¿Podrían ahora Adán y Eva en pecado estar delante de la presencia de Dios el Padre Celestial? No. Pero ahora el Dios Padre Celestial que hizo a los hombres, que estaba desde el inicio para estar con nosotros, ahora tiene que retirarse porque Él sabe que es santo, santo, santo. Porque Él sabe que si queda en la presencia de Adán y Eva, luego del pecado, luego de la mentira, Adán y Eva hubiesen muerto como Isaías se vio muerto. Y ahora Dios no aparece delante de la presencia de los hombres pecadores porque Dios no quiere que los hombres mueran. Y usted dice, ¿por qué no murieron instantáneamente? ¿Quiere saber por qué? Porque Dios el Padre se retiró junto con su gloria delante de los hombres pecadores. Y ahora Adán y Eva están allí, escondiéndose, solos, y oyen la voz de Dios. Y en vez de salir a buscar a Dios, dice el texto, que corrieron y se escondieron de Dios. Cuando el pecado entró a la tierra, lo primero que obró fue separación entre tú, yo, Adán, Eva y Dios el Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque Dios el Hijo vino a la tierra, le vimos. Dios el Espíritu ha hecho presencia, le hemos visto. Pero a Dios el Padre Celestial nadie jamás le ha visto. El Dios que te amó, el Dios que por su amor te creó, ha tenido que separarse de su creación. Y usted ahora se imagina un creador separándose de su creación. ¿Usted ahora se imagina a Bill Gates viviendo sin las computadoras? No, porque esa es su creación. ¿Usted se imagina a un padre y una madre de este lugar separados de sus hijos? ¿Cuántos de ustedes quieren donar a sus hijos? Pero Dios el Padre Celestial, por amor, para que tú y yo no muramos luego de la mentira y el pecado, decidió separarse de ti y de mí para protegerte. De manera que si Dios se aparta es para que vivamos. Si Dios se aparta es porque Dios nos ama.
Y ahora no solamente Dios se ha apartado de los hombres que están viviendo en pecado, sino que el libro de Romanos capítulo 5 verso 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo que dice la Biblia es que por el pecado y por la mentira, el Padre perdió a sus hijos. No fueron que simplemente Adán y Eva iban a morir. No, es que el Padre, el Dios celestial, está perdiendo a sus hijos. Pero ahora el Dios celestial, el Dios Padre, no solo ha perdido a su Hijo, sino que por amor de aquellos hijos desobedientes, Él decide enviar a Jesucristo para que a través de Jesucristo veamos su amor. Y usted dirá, bueno, ¿cómo yo veo el amor ahora? Bueno, vaya Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo te puedo yo decir que Dios el Padre te ama? ¿Cómo podría yo mostrar cuánto amor tiene Dios el Padre Celestial para con sus hijos? Satanás, a través de la mentira, engañó al hombre. Pero Dios dijo, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Lo que Jesús estaba diciendo y quería que tú supieras era esto: Dios el Padre Celestial te ama tanto que no solo te ha perdido, Él también envió a su Hijo por amor a ti, para que un día puedas tener derecho de salvación y vida eterna. Te pregunto, ¿has visto tú mayor amor que este? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, envió a su Hijo, el único que tenía. Aquí la mayoría de padres tienen más de uno. Dios el Padre Celestial solo tiene uno. Y lo donó a cambio de ti, a cambio de mí. Su otro hijo, pecador desobediente. Y a veces la gente predica de Jesús y habla de Dios el Padre y habla de un Dios que quiere que tú seas perfecto, recto. Mira, el Dios de la Biblia te ama. El Dios de la Biblia está interesado en que a pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de lo que te haya llevado a apartarte de Él, Él está insistiendo en buscarte porque Él te ama. Habrá alguien en este lugar esta noche que al reconocer de qué manera, de tal manera Dios el Padre te ha amado, tú quisieras decir, yo también te amo. Yo soy ese. Yo soy el primero que quiero decirle a Dios el Padre Celestial, yo también te amo. Dios el Padre no quiere venir a ti para subyugarte. De paso, ya ustedes y nosotros vivimos subyugados por el pecado. Vivimos esclavizados por el pecado y por sus efectos, por las consecuencias que luego del pecado vinieron a la tierra. El dolor, la muerte, el sufrimiento, las enfermedades. La falta de amistad entre los mismos hombres. Pero Dios el Padre, a pesar de lo que somos y hemos sido en el tiempo, sigue amándonos. Gloria a Dios por el Padre Celestial. ¿Cuánto amor ha mostrado el Padre? ¿Qué más tú necesitas saber de Dios el Padre Celestial? Por eso Jesús dijo, cuando ustedes conozcan la verdad, ustedes van a saber quién es el Dios Padre Celestial. Por eso fue necesario. Por eso Él tuvo que decir, también mis palabras son verdad. Porque al estudiar sus palabras vamos a entender todo lo que ha hecho para que tú y yo vivamos y seamos llamados sus hijos. Pregunto, ¿no te ama ese Dios Padre Celestial? Y un Dios que te crea y que te ama tanto, ¿por qué no amarle? Yo quiero amar a ese Dios. Yo quiero que cuando su Hijo regrese a la tierra por segunda vez, Él pueda verme a mí como uno de sus hijos. Juan capítulo 12 dice, mas a los suyos vino, y los suyos no le recibieron.
Cuando Jesús vino y trajo su verdad y quiso presentar a este Dios Padre Celestial, muchos de los que eran llamados los suyos porque eran israelitas, no quisieron recibirle. Pero el texto sigue diciendo, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú decides creer esta noche, si tú decides recibirlo en tu vida, Dios el Padre Celestial te llamará su hijo. Quiero invitarle a estar de pie, que podamos orar esta noche. Y mi deseo para esta oración es poder buscar y pedir a Dios que si por alguna razón no olvides que Dios el Padre Celestial te ama, que te perdió a ti, que entregó a su Hijo a cambio del que era pecador, porque todavía te ama. No hay tanto pecado en ti, no hay tanto mal en ti que Él no pueda amarte. Él te ama. Amado Padre que estás en el cielo, gracias porque a través de entregar a tu Hijo Jesucristo, a través de la obra del Espíritu que has dejado con nosotros, hoy podemos volver a dirigirnos a ti a través de la oración. Hoy podemos en esta oración tener la seguridad que hablamos con el Dios que nos busca, con el Dios que nos creó, con el Dios que nos ama. Gracias por tus palabras. Gracias porque ellas nos enseñan de ti. Gracias porque ellas nos ayudan a conocerte. Gracias porque ellas te revelan a ti ante nosotros. Gracias porque tú eres la más preciosa verdad que he conocido sobre la tierra. Gracias porque siendo aún un hombre pecador, me amaste a tal punto que entregaste a tu Hijo por mí. Te agradezco porque ese Hijo hoy me ha enseñado tus verdades. Ese Hijo hoy me ha ayudado a ver cómo he vivido en el engaño y en la mentira. Pero a partir de hoy queremos vivir en tu verdad. Queremos vivir en ti. Queremos vivir como tus hijos. Gracias otra vez más por ser mi Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén.